Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de molalidad. Ojo, no es lo mismo que molaridad. En vez de la R tenemos una L. Molalidad. Es lo mismo que la molaridad, una unidad de concentración. Solamente que a diferencia de la molaridad, aquí vamos a utilizar la masa del solvente, no el volumen. En la molaridad ocupamos litros, aquí vamos a ocupar kilogramos. Es útil en ciertas circunstancias en las que el solvente se reduce demasiado al utilizarse y conviene más manejarlo en masa que en volumen. Comencemos con el primer ejemplo. Tenemos que 5 gramos de glucosa, cuya fórmula es esta, C6H12O6, se disuelven en 25 gramos de agua. Y queremos saber cuál es la concentración en molalidad de esta solución. Bueno, recordemos, tenemos solutos y solventes. La fórmula es esta: la molalidad es igual a los moles del soluto, o sea, la sustancia que se va a disolver, entre los kilogramos del solvente, o sea, la sustancia en la que se va a disolver este soluto. Aquí, ¿cuál es nuestro soluto? Son los 5 gramos de glucosa. ¿Y cuál es nuestro solvente? 25 gramos de agua. Para nuestra fórmula tenemos solamente 3 variables: la molalidad, los moles y los kilos de solvente. Molalidad, moles y kilos. En nuestro primer problema, ¿qué tenemos? Tenemos la masa de agua. Lo tenemos en gramos, no en kilos. Solamente hay que convertirlo. 25 gramos son iguales a 0.025 kilogramos. Entonces ya tenemos una de las variables. Tenemos que encontrar alguna otra. La molalidad no la tenemos, es la que tenemos que calcular. Los moles de soluto no los tenemos. Tenemos los gramos de soluto, pero podemos obtenerla. Muy sencillo. Esto ya lo hemos visto varias veces. Tenemos que ver cuántos gramos de glucosa hay en un mol. Para saber cuántos hay en un mol, tenemos que hacer el cálculo. Buscar en nuestra tabla periódica la masa atómica del carbono. Su masa atómica es de 12. Tenemos 6 carbonos, entonces es 12 más 12 más 12, 6 veces. De ahí le sumamos al resultado el hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica? Nos vamos a la tabla periódica y su masa atómica es de 1. Entonces hay que sumar a lo que ya llevamos 1 más 1 más 1, 12 veces. Y de ahí el oxígeno. Su masa atómica en nuestra tabla periódica es de 16. 16 cuando ya lo redondeamos es 15.99. Pero redondeémoslo a 16. Entonces es 16 más 16 más 16, así hasta completar los 6 átomos de oxígeno que tiene nuestro compuesto. Me voy a adelantar un poquito, ya al sumarlo todo nos da un total de 180.
Entonces tenemos que 1 mol de glucosa es igual a 180 gramos. ¿Cuántos moles son igual a los 25 gramos? Que es lo que, perdón, a los 5 gramos. ¿Cuántos moles son iguales a 5 gramos? Hacemos nuestra regla de 3. Multiplicamos 1 por 5, nos da 5, y lo dividimos entre 180. Recuerden, la regla de 3 se multiplica en diagonal y se divide entre el otro número. Entonces hacemos la división. 5 entre 180 nos da un total de 0.0277 moles. .0277. Entonces ahora ya tenemos moles. 0.0277. Ok, ya tenemos 2 de las 3 variables para la ecuación. Entonces procedemos a realizarla. Cambiamos los valores. La M no la conocemos todavía, entonces M, o sea, molalidad, es igual a moles de soluto. ¿Cuántos moles tenemos? 0.0277 entre kilos de solvente. 0.025 kilos. Entonces nos queda así la ecuación. La molalidad es igual a 0.0277 entre 0.025. Simplemente hay que dividirlos. Y nos da un total de 1.108. Y ese es nuestro resultado final. La molalidad de esta solución es del 1.108. Ahora vamos a cambiar un poquito el problema. Ahora nos dice que tenemos una solución al 0.4 molar de cloruro de sodio en agua. Queremos saber cuántos gramos de sal van a estar disueltos en 350 mililitros. Muy bien. Borremos el ejercicio que ya se realizó. Y regresémonos a nuestra ecuación. Molalidad igual a moles de soluto sobre kilos de solvente. Tres variables: molalidad, moles y kilos.
¿qué datos tenemos aquí? Tenemos la molalidad, ya aquí nos la dan, 0.4. Entonces la anotamos. 0.4. Moles, no los tenemos todavía. Kilos, sí los tenemos. Bueno, no los tenemos en mililitros, 350 mililitros. Primero hay que convertirlos a gramos. En el caso del agua, 1 mililitro es igual a 1 gramo. Entonces, 350 mililitros son 350 gramos. Ponemos 350 mililitros igual a 350 gramos. Aclarando que no todos los líquidos se manejan de esta manera. 350 mililitros de otro tipo de líquido que no sea agua puede tener una masa, un peso diferente. En el caso del agua su densidad es prácticamente de 1, por eso 1 mililitro va a ser 1 gramo. Ahora 350 gramos, convertirlo en kilos, entonces es 0.350 kilogramos, o lo que es lo mismo, 0.35. Ahora ya tenemos dos valores para nuestra ecuación, pero nos falta descubrir cuántos moles de sal, de cloruro de sodio hay. Hay que hacer una pequeña sustitución en la fórmula. Tenemos molalidad igual a moles entre kilos de solvente. La que queremos saber cuánto vale son los moles de soluto. Entonces tenemos que despejar para que se queden solitos de un lado. Del mismo lado tenemos los kilos de solvente. Entonces los kilos hay que quitarlos de aquí, pasarlos al otro lado, para que los moles se queden solitos. Aquí los kilos están dividiendo a los moles de soluto. Entonces al cambiarlos de lado van a hacer lo contrario. Si aquí están dividiendo, ahora van a pasar multiplicando. Lo que es igual a M o molalidad por kilos de solvente va a ser igual a moles. Si se dan cuenta, los moles se quedaron solitos de este lado, la molalidad sigue estando de este lado, y ahora los kilos que estaban acá pasaron de este lado, y en vez de estar dividiendo, pasan multiplicando. Entonces tenemos que multiplicar la molalidad por los kilos de solvente, nos da igual los moles de soluto. O la ponemos al revés, para que sea más fácil. Los moles son igual a la molalidad por los kilos. ¿Ok? Esta es nuestra fórmula. Ahora solamente sustituimos. Los moles van a ser iguales a la molalidad 0.4 por los kilos 0.350. Ahora tenemos que multiplicarlo. Nos da un total de 0.14 moles. Lo ponemos aquí. Sin embargo, en este problema nos preguntan cuántos gramos se requieren. Entonces, aquí tenemos moles de cloruro de sodio. Tenemos que convertirlo a gramos. Vamos a borrar tantito esto.
tenemos que 0.14 moles. ¿A cuántos gramos son iguales? 1 mol. Tenemos que calcular cuántos gramos hay en 1 mol de cloruro de sodio. Para eso nos tenemos que ir a nuestra tabla periódica. Tenemos que buscar el cloro, cuya masa atómica es de 35.45. Y tenemos el sodio, cuya masa atómica es de 22.98. Hay que sumarlas, la masa del sodio con la masa del cloro, para obtener un total de 58.47 gramos. Es lo mismo que hicimos hace rato con la glucosa, que sumamos los 6 carbonos, los 12 hidrógenos, los 6 oxígenos, y eso nos dio el total de masa molecular de la glucosa. Aquí hacemos lo mismo, sumamos todos los sodios, que nada más es 1, con la masa de todos los cloros, que nada más es 1, y nos da 58.47. Ahora ya tenemos que 1 mol de sal es igual a 58.47 gramos. Y queremos saber cuántos gramos son iguales a 0.14 moles de cloruro de sodio. Entonces hacemos lo mismo. Multiplicamos con nuestra regla de 3. 0.14 por 58.47 y después lo dividimos entre 1 y nos da un total de 8.1802 gramos. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Necesitamos disolver 8.1802 gramos de sal en 350 gramos o mililitros de agua para hacer una solución al 0.4 molar. Ya con esto se pueden resolver los ejercicios de la página 110, que es la tarea para la última tarea de esta semana, semana número 10. Les recuerdo, esta es la fórmula de la molalidad. Aquí la despejamos para obtener los moles cuando conocemos la molalidad y los kilos de solvente. Podemos jugar con la ecuación de diferentes maneras. Cuando conocemos dos valores y es uno el que nos hace falta saberlo. Igual si quisiéramos saber los kilos de solvente, esta ecuación igual se puede modificar, se puede despejar para dejar solito los kilos de solvente, así como lo hicimos acá para dejar solito los moles. Pero si se les hace un poco complicado ahorita entenderlo, entonces anoten bien las fórmulas. Cuando hablamos de molalidad, la molalidad es igual a moles entre kilos de solvente y los moles son iguales a la molalidad por los kilos de solvente. Les recomiendo que vayan haciendo un formulario. Ya tenemos las de la molaridad, ahora tenemos las fórmulas que se utilizan en molalidad. Después vamos a ver otro tema llamado normalidad y partes por millón. Les encargo mucho que revisen bien estos temas, que no se queden con dudas, que hagan su formulario, porque al final de este semestre, en su producto esperado, van a utilizar todas estas fórmulas y van a hacer soluciones. Y tienen que calcular cómo están hechas esas soluciones valoradas. Y van a tener que aplicar todos estos conceptos que estamos viendo en estos ejercicios.